Bueno, para finalizar vamos a comenzar a hacer una charla sobre biopsia renal, la voy a dar yo. Mi nombre es Daniel Rojas, soy urólogo, trabajo en la ciudad de Bogotá, soy director del Servicio de Urología de la Clínica Universitaria Colombia. Bueno, entonces, la biopsia renal o de tumores renales ha tenido desde hace mucho tiempo unas indicaciones tradicionales que no se han modificado en mucho tiempo y van a seguir vigentes por mucho tiempo, y básicamente son la de descartar metástasis, sospechar linfoma o leucemia o descartar procesos inflamatorios. Estas son diferentes a las biopsias renales que se realizan para estudio nefrológico, entonces, pero digamos que hace parte también de lo que es biopsias renales. Esto lleva mucho tiempo, estas indicaciones llevan mucho tiempo, si no se han ampliado más las indicaciones de hacer biopsia renal por varios factores negativos que han impedido que la biopsia de masas renales haya crecido, básicamente por el rol en la muestra. En la patología final muchas veces nos informaban material insuficiente, material necrótico, entonces eso ha sido un factor negativo. Fallas y dificultades técnicas, básicamente dado por lo que no se hacen tantas, entonces los que hacen no tienen mucha experticia en hacer la biopsia. Las complicaciones relacionadas con el procedimiento, porque obviamente es un procedimiento invasivo que produce ciertas complicaciones, o tiene riesgos implícitos en el tratamiento, en el procedimiento, y el temor de la siembra tumoral en el trayecto de la biopsia. Entonces esto ha impedido que se haya ampliado el uso de la biopsia de masas renales. Sin embargo, el panorama ha cambiado, es un panorama cambiante, lo que ha hecho que esta técnica de diagnóstico haya surgido nuevamente. ¿Qué ha hecho que haya cambiado esto? Básicamente el aumento de la incidencia de cáncer renal, especialmente a expensas de masas renales pequeñas, que es algo que vemos constantemente, y por eso es que cada vez hacemos más cirugías preservadoras de nefronas. Y la aparición de nuevos tratamientos para manejo de estas lesiones, especialmente terapias ablativas como la crioterapia, etcétera. Y también la implementación de nuevos tratamientos como es la vigilancia activa, que es un tipo de tratamiento o de seguimiento de estos pacientes en una patología que era típicamente quirúrgica o puramente quirúrgica. Y cuando vemos también cómo se comporta, cómo es el tipo histológico de las masas renales pequeñas, vemos que son unos tipos diferentes o unos porcentajes diferentes a las masas renales más grandes. O sea, vemos un porcentaje de enfermedad benigna, un porcentaje mayor que en las otras masas más grandes. Y el advenimiento de las nuevas terapias en enfermedades metastásicas también nos ha hecho cambiar o nos ha hecho pensar en hacer o realizar biopsias en estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de biopsias de masa renal y para implementarlo tenemos que tener 4 cosas claras. Primero, cuál es la técnica que se va a utilizar o que van a usar los que hacen la biopsia, la exactitud diagnóstica, la seguridad del procedimiento y la utilidad clínica, y eso tenemos que tener claro pues, para empezar a utilizar y empezar a pedir más biopsias renales. En cuanto a la técnica, básicamente están la aspiración con aguja fina, la biopsia con aguja al núcleo o con Trucut, y la paroscópica y robótica la coloco ahí, aunque no vamos a hablar o a profundizar mucho en esto, pero es una opción para hacer biopsia, especialmente en algunos casos específicos, cuando hay pacientes con una anatomía muy alterada por alguna malformación congénita o pacientes con una obesidad mórbida en los cuales no podemos acceder fácilmente con una aguja a la masa. Entonces, pues son casos muy excepcionales, pero de estos no vamos a tratar en detalle. En cuanto a la técnica de la aspiración por aguja fina o la biopsia con aguja, son 2 técnicas que se realizan y son 2 técnicas válidas para poder tomar la muestra del tumor. Es un procedimiento, los 2 son procedimientos ambulatorios, guiados por TAC o por ultrasonografía, las 2 son igualmente válidas, generalmente es anestesia local, y
Para hacerlo siempre es muy importante realizar una técnica coaxial, lo cual nos va a disminuir primero el número de punciones. Si queremos tomar varias muestras, dejamos una vaina directamente sobre la periferia del tumor y por ahí podemos introducir varias veces la aguja con la cual vamos a tomar la muestra y esto nos va a ayudar, pues no solo para que el paciente no sienta el dolor de varias punciones, sino también nos va a ayudar a que disminuya la siembra de células tumorales sobre el trayecto. Ahora, en cuanto a la exactitud diagnóstica, que es importante que sepamos qué tan bueno es para tomar muestras. En este estudio publicado este año por el equipo de la Universidad de Vanderbilt, en el cual se tomó una muestra retrospectiva de las muestras de patología de los últimos 10 años y se lograron analizar 77 pacientes a los cuales se les había realizado aspiración por aguja fina, 170 con biopsia y 95 a los cuales se les había hecho las dos. Básicamente les hacían biopsia con aguja fina a los pacientes que tenían una masa quística, en el cual pues, tejido como tal iba a ser más difícil de capturar, o pacientes que tenían alguna alteración anatómica o la masa estaba muy cerca de los grandes vasos o estaba con asas intestinales interpuestas. Entonces, al hacer la aspiración con aguja fina, en la cual utilizaban unas agujas más pequeñas, generalmente 22, tenía menos riesgo, pues si hay perforación, pues de una complicación seria. Entonces en estos pacientes realizaban la aspiración con aguja fina. Los pacientes con masas sólidas, a ellos les hacían biopsia biopsia con aguja, de una aguja mucho más, de un calibre más grueso, generalmente de 18. ¿A quienes les hacían las dos? Generalmente lo que hacían es que le hacían la aspiración con aguja fina y si la muestra, al mirarla, ahí mismo mostraba que era muestra insuficiente, procedían a hacer la biopsia con aguja. Entonces, ¿qué observaron con esto? Si vemos acá, vemos que definitivamente las muestras eran muestras adecuadas, eran más cuando se hacía biopsia formal, biopsia con aguja. Y si a la aspiración con aguja fina se le sumaba la biopsia con aguja, el número de muestras inadecuadas era muy similar al de la biopsia con aguja. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que aunque es buena la aspiración con aguja fina, es mucho mejor la biopsia con aguja. En cuanto a la exactitud diagnóstica, en este metaanálisis publicado el año pasado, se tomaron varios estudios y lo que querían ver era cuál era la exactitud diagnóstica de las biopsias renales. Finalmente se eligieron 57 estudios, de los cuales 33 fueron utilizados para valorar la exactitud de la prueba, 19 para ver el grado tumoral y 37 para mirar las complicaciones. En total, se vio que el porcentaje de biopsias no diagnósticas fue entre el 0 al 22. Eso significa que es un buen porcentaje de biopsias que mostraban una adecuada cantidad de tejido para hacer una evaluación. Y vemos que para la biopsia la sensibilidad, la especificidad es muy buena y la sensibilidad y especificidad para la aspiración de aguja fina es muy buena también. Sin embargo, si ven en el formato de forest plot, de todas maneras sí se ve que la biopsia con aguja es un poco mejor que la aspiración de la aguja fina y más adelante veremos cómo en las guías promueve más la biopsia con aguja que la aspiración con aguja fina. Ahora, en cuanto a la correspondencia del tipo histológico comparando la biopsia y posteriormente el espécimen definitivo, vemos que la correlación es muy buena, tenemos una correlación de aproximadamente 90.3%, que es muy bueno. Ahora, en cuanto al grado tumoral, depende cómo hagamos el análisis, vamos a ver que si hacemos el análisis con 4 grados, los 4 grados de Fuhrman, la correspondencia es del 62.5, que es aceptable. Ahora, si lo hacemos
no de 4 grados, sino en alto grado y bajo grado, esta correspondencia sube hasta 87%. Por eso es que en ocasiones, cuando pedimos una biopsia, el patólogo nos dice que es un grado tumoral alto o bajo, es por eso, es para mejorar la especificidad y eso está avalado en algunas sociedades de patología. En cuanto a las complicaciones, ya hablando de la seguridad del procedimiento, que es otro punto importante que tenemos que tener en cuenta de la seguridad de las biopsias, las complicaciones globales son bastante bajas, realmente es un 8.1% las complicaciones globales. Generalmente son hematoma, hematuria y dolor lumbar. Y complicaciones graves con un CLAVI mayor de 2. En este metaanálisis que analizó más de 2.000 pacientes, solamente se reportaron 3 casos y generalmente fue por sangrados o formación de pseudoaneurismas y fueron manejados con un procedimiento tipo arteriografía con bloqueo del vaso sangrante. Aquí vemos en un metaanálisis de hace ya unos años lo mismo, veíamos unas tasas de complicaciones graves muy bajas. Ahora, la siembra tumoral, que ha sido digamos, uno de los temas que más le preocupa a uno cuando pide una biopsia, realmente es muy excepcional, es muy raro que se produzca una siembra tumoral en estos pacientes, especialmente si se utiliza el método coaxial. En la metaanálisis del 2012 no se observó en ninguno y en el metaanálisis del 2017 que se publicó, del 2016 tampoco se publicó, han sido algunos casos muy anecdóticos. Entonces la siembra tumoral en este procedimiento es casi cero. Ahora, el gran tema de debate es cuál es la utilidad clínica de la biopsia de masas renales en este momento. Hay grupos de los cuales dicen a todos los pacientes hay que hacerles biopsia, a todo paciente con una masa renal, y hay grupos grupos grandes que hacen a todos por protocolo les hacen biopsia. Hay otros que son más escépticos en cuanto al uso de la biopsia. Ahora, sí es importante saber que si a un paciente se le va a hacer una terapia ablativa tipo crioterapia o HIFU, esos pacientes siempre deben de tener una biopsia antes de realizar el procedimiento, porque son terapias ablativas de las cuales no vamos a obtener ningún tipo de diagnóstico patológico. Entonces, en esto siempre hay. Además, esto nos va a ayudar para medir la tasa de éxito o de falla del tratamiento. Posteriormente, si requerimos hacer algún control, le podemos volver a hacer la biopsia al sitio donde estaba y esto nos va a ayudar a comparar. Ahora, el gran tema, realmente el gran tema de debate es las masas renales pequeñas. Los argumentos a favor de realizar la biopsia en estos pacientes o en las masas renales pequeñas, definidas como masas menores de 4 centímetros, es que podemos diferenciar benigno y maligno. Como sabemos, las masas renales pequeñas, el porcentaje de benignidad aumenta. Entre más pequeño, las masas benignas aumenta el porcentaje, llegando hasta aproximadamente el 30%. Una vez definido si es maligno, las biopsias nos ayudan a definir si son malignos con un comportamiento indolente o son más agresivas, siendo que aproximadamente el 15% de las masas renales pequeñas tienen un comportamiento agresivo. Eso es un porcentaje muy bajo. Ahora, ¿qué dicen las guías? ¿Nos podemos apoyar en las guías? Realmente las guías no nos ayudan a definir muy bien en qué pacientes sí o en qué pacientes no hacerle la biopsia renal. Entonces, tenemos que en las guías americanas, lo único que dicen muy claro es que a los pacientes en los cuales sospechamos una enfermedad hematológica, una metástasis, una enfermedad inflamatoria, hay que hacer la biopsia, que es lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo. Ahora, dicen en los cuales no deben hacerle biopsia, y generalmente lo que dicen es que a los pacientes jóvenes que no estén en disposición de aceptar la incertidumbre del resultado de la biopsia y de los falsos negativos y falsos positivos de la biopsia, pues no se le debe ofrecer. Es decir, pues quedamos en las mismas, no se sabe a quién se le puede ofrecer, no es muy claro a quién se le debe ofrecer. Y en los pacientes de edad avanzada, frágiles, pues tampoco se le debe ofrecer. Entonces tampoco es muy claro a quién sí se le debe ofrecer. En las guías de la Sociedad Europea pues son tal vez un poquito más específicos, pero tampoco es muy claro en cuanto a quiénes se les debe ofrecer.
dicen que, o sea, especifican que los que van a terapia ablativa se les debe hacer la biopsia, como ya lo vimos, que los que se van a hacer, pacientes que se van a seleccionar una vigilancia activa, se les puede recomendar con un grado no muy alto de recomendación, y que se debe hacer una técnica coaxial y no se debe hacer biopsia en masas quísticas. Las guías de la NCCN pues son más escuetas en cuanto a quienes, dice pues considerar biopsia cuando está clínicamente indicado. ¿Cuándo está clínicamente indicado? Cuando se le va a hacer algún tipo de terapia ablativa o cuando se le va a hacer vigilancia activa, pero no a todos, pero no dice a quienes sí y a quienes no. Entonces, como para tener como una idea o sea, de ayudarnos a tomar la decisión de hacer una biopsia, hay varios algoritmos publicados. Uno es este que es explica básicamente todos los pacientes que podemos llegar a tener con una masa renal y eso. Entonces, si tenemos sospecha de linfoma, absceso o metástasis, hay que hacerla. Obviamente, si el paciente está dispuesto a correr los riesgos, obviamente. ¿El paciente es candidato a vigilancia activa? Sí. Hay que mirar si existe beneficio clínico en la evaluación del riesgo histológico. ¿Por qué se pone ahí esto? Porque la gran mayoría de pacientes que tienen una masa renal pequeña, muchos de los que estamos viendo son pacientes de edad avanzada que, como todo, le hacen una imagen para estudio de otra cosa. Entonces, en este paciente hay que valorar si la biopsia nos va a cambiar. Muchos de estos pacientes son frágiles con múltiples comorbilidades que, independiente de lo que salga, así salga una patología muy adversa, no le vamos a hacer nada. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar. En el resto, entonces, si el paciente sí tiene un beneficio clínico que lo define básicamente el urólogo tratante, le hacemos la biopsia. Si se plantea terapia ablativa, sí, eso es ya como lo vimos, como ya lo hemos visto, entonces hay que hacerle biopsias. Y las otras, las lesiones que sean benignas, que si está dispuesto a observar una lesión benigna, si están dispuestos a observar la lesión benigna, hacerle la biopsia. Ahora, ya una vez tenemos la biopsia renal, con los resultados, ¿qué vamos a hacer? Si la lesión sale benigna, pues simplemente seguimiento o remisión a su centro primario. Si la biopsia renal da una patología maligna, pero con características favorables, se puede vigilar. Si es intermedia y tiene un tamaño menor a 2 centímetros, podemos hacer una vigilancia activa. Si es mayor o un poco más grande, un tratamiento quirúrgico. Si es no favorable, pues el tratamiento quirúrgico, teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado. Y si es indeterminada, hay que repetir la biopsia. Aproximadamente el 15% de las biopsias salen con material indeterminado. Si se hace la biopsia, algunos estudios dicen que hasta el 100%, si se repite la biopsia, algunos estudios muestran que hasta el 100% de las segundas biopsias van a salir con material suficiente para hacer un análisis histológico completo. Ahora, no solamente se plantea el uso de la biopsia para masas pequeñas, también existen pacientes que son con masas más grandes o con enfermedad metastásica que son resecables quirúrgicamente. Se plantea la opción de hacerle biopsias a esos. Generalmente, ¿qué hacemos con esos pacientes? Si son pacientes con unas masas muy grandes, resecables quirúrgicamente o que son metastásicas, generalmente lo que hacemos es operarlos. Esa es como la decisión. Si ese paciente es técnicamente fácil de operarlo, se opera. Pero entonces sale este estudio, es un estudio muy interesante que se fue publicado, es un póster que se publicó en el Congreso Americano este año, en el cual se cogieron 130 pacientes candidatos a cirugía convencional, una nefrectomía radical, con unos tumores CT2, mayor a CT2, algunos de ellos metastásicos, y se les hizo biopsia y se miró qué pasaba, si había algún tipo de cambio en el tratamiento. Y es muy interesante los datos que arrojó este estudio, en el cual el 22% de los pacientes a los que se les hizo biopsia tuvieron un cambio en el manejo. ¿Por qué? En 13, porque el tumor salió tumores de origen no renal o inflamatorios, algunas pielonefritis enfisematosas, unos angiomielipomas o enfermedades hematológicas. Entonces, estos pacientes tuvo un cambio. Algunos sí terminaron en nefrectomía radical, pero con un planteamiento terapéutico diferente. Ahora, 9 de los pacientes que tenían enfermedad metastásica,
la biopsia mostró componente sarcomatoide, lo cual es un factor de riesgo importante, por lo cual estos pacientes no fueron llevados a nefrectomía radical por el mal pronóstico que tenían y entraron muchos de ellos a protocolos con medicamentos nuevos o terapia dirigida. Y pacientes con carcinoma renal, que tenían una masa renal, no tenían metástasis, en 5 de ellos apareció en la biopsia componente sarcomatoide y ellos fueron llevados a cirugía, pero el planteamiento quirúrgico fue diferente, planteando una cirugía más radical, con una linfadenectomía extendida y más completa. Entonces, la biopsia también la podemos utilizar en los pacientes en los cuales tenemos una masa que lo vamos a operar, pero esto nos puede ayudar a tomar una mejor decisión terapéutica para el paciente. Entonces, a modo de conclusión, este es un procedimiento seguro con una tasa muy baja de complicaciones, entonces siempre lo tenemos que tener en cuenta en qué pacientes. Las indicaciones tradicionales siguen estando vigentes y la biopsia de masa renal es útil, pero no indispensable para la biopsia de las masas renales pequeñas. Entonces, no a todas las biopsias, a todas las masas renales pequeñas hay que hacerles biopsia, hay que mirar muy bien, pero es una opción y ayuda en muchas ocasiones a tomar decisiones. Y en la biopsia en las lesiones localmente avanzadas o en el contexto de enfermedad metastásica nos puede ayudar bastante a tomar una mejor decisión terapéutica. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, y creo que con esto concluimos el curso de oncología. Muchas gracias a los que aguantaron hasta ahora. Van a disfrutar Cartagena.